¿Qué se busca con un magnicidio? ¿Por qué se busca eliminar a un dirigente político en momentos álgidos? ¿Y por qué razón a través de la eliminación física de un dirigente se busca torcer el destino de una nación? Hay veces que lo logran. La historia pareciera que más que ser cíclica, es como si fuese un hilo que a veces se rompe y al romperse hay que empatarlo o con una hebra del mismo hilo o termina empatándose con la hebra de otro hilo y termina surgiendo una historia distinta. Lo que ha ocurrido en Ecuador con el asesinato de Fernando Villavicencio abre las puertas a un análisis serio sobre lo que estamos haciendo en Hispanoamérica en cuanto al manejo de las actividades políticas exacerbadas que llegan inclusive con la sangre al río. Y no pareciera que estemos decididos a cerrar el ciclo de la violencia como fórmula para resolver las controversias que dentro de la sociedad política se desarrollan. Y al final terminamos siempre a los tiros. Y quien crea que lo que se está viviendo ahorita es algo inédito es porque no ha revisado la historia. Y a pesar de que tiene ribetes particulares lo que está ocurriendo ahorita, el problema de fondo es el uso de la violencia para la solución de los problemas políticos. ¿Escapa el resto de Hispanoamérica a esto? No, no escapa nadie, porque lamentablemente pareciera que estamos resueltos en nuestra región a resolver nuestras controversias a través de la violencia política. Algunos dirán que el asunto ya es inevitable, porque al parecer, después de recibir agresiones, alguno dirá, llegó la hora de defenderme, o más bien de pasar a la ofensiva. Sobre lo que está ocurriendo en Ecuador y la importancia que imprime a la historia regional y al acontecer político por venir el asesinato de Fernando Villavicencio, vamos a hablar en este programa de Fuera de Orden hoy viernes 11 de agosto del año 2023. Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque como pueden ustedes observar, si está la izquierda en el poder, lo que hay es crimen. Gracias por estar de regreso a su canal YouTube favorito de actualidad política, de análisis sobre nuestra situación política en nuestra región, en nuestros países, en España, en Europa, en el mundo y en tu idioma. Gracias por activar las notificaciones, gracias por formar parte de la gran comunidad que me sigue apoyando para realizar estos programas, que es la gente que está en Patreon. Por un monto que no excede un café al mes, con el acopio de todos logramos seguir adelante haciendo la labor que estamos desarrollando. Les agradezco a todos. Muchísimas gracias. Gracias también por seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos en Facebook. Daniel Lara Farías en Facebook. Dale me gusta a la página, comparte y entra allí también. Puedes tener comunicación directa a través de la mensajería de texto. Gracias a quienes activan además las notificaciones del canal. Les saluda como todas las noches Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos los malos, amigo de algunos buenos, dispuesto a defecarme en el alma de la maldita izquierda criminal asesina que quiere destruir todo lo que consigue a su paso en nuestra región. Malditos sean 1000 veces y aquí estamos para defecarnos en el alma de ustedes, para siempre, por siempre, hasta el fin de los siglos. Amén. Y seguimos. Tengo que agradecerle y decirlo además, hemos cambiado la intro de este programa y desde el pasado lunes, de esta semana, está sonando el tema que había ya compuesto hace rato y grabado nuestro amigo Rasjerry Colón, el Rasta de la Libertad. Gracias, Rasjerry. Es una persona muy talentosa, Rasjerry. Compuse un tema, que grabó él y le puso música, que es el tema del Bolichico. Lo pueden escuchar en YouTube, él tiene su canal en YouTube, sigan a Rasjerry en YouTube. Tiene el tema El Bolichico, tiene también el tema Liberen, pidiendo la libertad de los presos políticos, y el que es mi favorito, Resistencia, es el tema con el que conocí el trabajo de Rasjerry.
Gracias, Rayerry, por permitirme para empezar, por haberme hecho ese tema y por permitirme usarlo aquí en este canal. Espero estar a la altura del honor que me hace gente talentosa como tú, con tu trabajo y con tu arte. Muchas gracias. Tengo que agradecer también a toda la gente que se ha comunicado con nosotros luego del programa de ayer, puesto que no sabía que había tal expectativa por esperar el análisis que pudiésemos hacer con respecto a lo que ocurrió en Ecuador. Y creo que es perentorio y aquí vamos a seguir haciéndolo. Saludos a todos los venezolanos que están en Ecuador, que me han escrito por cantidad. Muchísima gente, muchísimos venezolanos en Ecuador que tienen años en Ecuador y están sumamente preocupados con lo que están viendo. Debo decirles que la preocupación es común. Yo también estoy preocupado y espero que los venezolanos que están en Ecuador puedan de buena fe decirle a la sociedad ecuatoriana que el camino que se está recorriendo en el Ecuador es sumamente peligroso y que nosotros lo vimos, lo vivimos y que deseamos que se detenga ese rumbo hacia la violencia que empuja el correísmo maldito y asesino en ese querido país hermano. Dicho todo esto, tengo que decirles que la historia, como les decía al inicio, tiene unos ribetes particulares. Se habla mucho de la repetición de la historia, de que la historia sucede primero como tragedia y después como farsa, que la historia es cíclica. Se habla además de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Son opiniones. Yo sinceramente creo que la historia es como un hilo. Decía al principio. Y ese hilo puede ser continuo, puede ser discontinuo, se puede quebrar, se puede romper, se puede unir con otros hilos y crear una tela. O se puede romper y empatarse de nuevo con el mismo hilo o con un hilo distinto e ir por caminos distintos. ¿Qué se busca cuando a través de un acto violento de eliminación física de una persona? ¿Qué se busca? ¿Cuál es el objetivo? Logran su objetivo los magnicidas. Entendiendo un magnicidio, que hay una discusión, alguien me lo preguntaba en las redes esta mañana. Un magnicidio no es el asesinato de un presidente. Un magnicidio es el asesinato de cualquier persona que ostente un cargo o una posición política que de alguna manera, al ser asesinado, genere una situación de conmoción en la sociedad. Y por supuesto, una conmoción en el acontecer político y en el propio sistema político de un país. Ha habido casos de casos. Y creo que es necesario analizarlo en el contexto regional para ver si llegamos a alguna conclusión. Fíjense. El cuadro que ven allí es el cuadro en el que se recrea el asesinato de Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho. Antonio José de Sucre, uno de los miembros más notables de su generación, de esa generación de americanos que decidieron tomar las armas para separar a las naciones hispanoamericanas del reino español. Antonio José de Sucre fue asesinado en Berruecos, que está en territorio colombiano. Pero Antonio José de Sucre, al momento de su asesinato, era parte consustancial, importante y principal de la historia ecuatoriana. Es decir, podemos hablar de un magnicidio, cuando se asesina a Sucre, que a quien principalmente afecta es al Ecuador, a la historia del Ecuador. Por supuesto, la República de Colombia, pero a la historia del Ecuador deja marcada esa muerte. Y es allí donde entonces uno le toca analizar lo que significó el asesinato de Sucre. ¿Qué querían los que lo asesinaron? Bueno, se puede revisar, ¿no? Allí aparece inclusive Juan José Flores, que era venezolano también y que fue el primer presidente del Ecuador. ¿Qué era lo que quería Juan José Flores al asesinar a Sucre? ¿Quedarse él en el lugar de Sucre? ¿Qué era lo que querían al asesinar a Antonio José de Sucre? Vengarse por el papel que jugó Antonio José de Sucre en la archiconocida masacre de Pasto, donde Antonio José de Sucre, con su rostro angelical y con su figura magnífica y su magnanimidad supuesta,
fue el encargado de pasar por las armas a el pueblo de Pasto, al pueblo pastuso, que se negaba a someterse a la independencia y fueron prácticamente, bueno, arrasados por las hordas que dirigía Antonio José de Sucre con todo la pavorosa acción criminal, que era criminal porque ya estaba en vigencia el tratado, por cierto, elaborado por el propio Sucre, entre otros, el Tratado de Regularización de la Guerra. Bueno, y ocurrieron todavía eso se recuerda en Pasto. Y se entiende que uno de los conjurados, que si no recuerdo mal era Obando, bueno, sentía la necesidad de ejecutar a Sucre en venganza por lo que había ocurrido. ¿Se imaginaban los conjurados que al asesinar a Antonio José de Sucre se condenaba irremediablemente a la República de Colombia, a la que se conoce hoy como la Gran Colombia, se le condenaba a desaparecer? ¿Por qué? Porque el único que tenía las características necesarias para encargarse de la Gran Colombia era Sucre. Tenía el prestigio militar, tenía el prestigio político, más allá de su país. Porque Páez tenía prestigio militar y político en Venezuela. Urdaneta tenía prestigio militar y político en Venezuela y Colombia, como lo tenía Anzoátegui o como lo tenía Padilla. Santander tenía prestigio en la Nueva Granada. Sucre tenía prestigio en Venezuela, la tierra que lo vio nacer. En Colombia, la tierra que lo vio pelear. En Bolivia, país que él fundó. En Perú, país al cual él sometió. Y en Ecuador, país que lo llevó a la gloria. Siendo así las cosas, el único que tenía, inclusive más que el propio Bolívar, si nos ponemos a ver, el único que tenía todo para dirigir ese proyecto gran colombiano era Sucre. Sabían los que lo asesinaron, que condenaban el proyecto gran colombiano con el asesinato de Sucre. Quizás sí, quizás no. ¿Era ese su objetivo? No lo sabemos. Pero allí queda sembrada la semilla de la gran discordia y de la solución de nuestros problemas a través del asesinato. Y sería bueno tenerlo como referencia durante un buen rato. Esto, por supuesto, podemos seguirlo llevando adelante. Y nos encontramos, haciendo un salto bastante largo, claro está, con el asesinato de Gaitán. Podríamos hablar del asesinato del archiduque Francisco Fernando, pero de Austria-Hungría. ¿Se imaginaban los asesinos del archiduque Francisco Fernando que su asesinato iba a desatar la Primera Guerra Mundial? Probablemente no. Probablemente no. No lo incluía aquí porque estoy hablando de la región. Pero se imaginaba el asesino, ¿no? El asesino de Gaitán, se imaginaba que iba a desatar 75 años de guerra civil con el asesinato de Gaitán. Se imaginaba que iba a ocurrir todo lo que ocurrió. O sea, se imaginaban quienes vieron el asesinato de Gaitán como la irremediable caída del conservadurismo en el poder, que eso no iba a ocurrir inmediatamente y que iba a pasar un buen rato para que el liberalismo pudiese tener algún tipo de hegemonía. Se imaginaban que el asesinato de Gaitán en realidad a lo que le abría las puertas era a un caos que terminaría en una dictadura, la de Rojas Pinilla. Seguramente no se lo imaginaban, porque normalmente los criminales hacen unos planes que por lo general no terminan donde ellos quieren, sobre todo cuando se trata de asesinatos. Ejemplo adicional, Carlos Delgado Chalbó. Carlos Delgado Chalbó fue asesinado en un extraño complot, del cual se ha dicho mucho. Pérez Jiménez siempre negó que él hubiese mandado a matar a Delgado Chalbó. A pesar de que es muy sospechoso que ocurriera algo que estamos viendo en el caso Ecuador, que a Rafael Simón Urbina, ¿no?, que fue el que comandó el grupo gangsteril que secuestra y asesina a Delgado Chalbó, el tipo se va para la embajada, se mete en una embajada y Pérez Jiménez lo manda a buscar y lo manda a asesinar. Pérez Jiménez confesó que él había mandado a asesinar a Rafael Simón Urbina. Eso suena muy extraño, porque dice, ¿cómo es eso? Para empezar, en Venezuela no existía en aquel momento la pena de muerte para que él estuviese mandando a asesinar a nadie, número uno. Y número dos, ¿por qué asesinas al principal testigo del crimen? ¿Qué intentabas ocultar? Por eso es que sobre Pérez Jiménez ha sobrevolado el asunto. Pero más allá de todo esto, ¿qué significó la muerte de Delgado Chalbó?
La muerte de Delgado Chalbo significó que él condenó el proyecto militar de sostenimiento en el poder, porque para el momento en que Delgado Chalbo encabeza la Junta de Gobierno, Delgado Chalbo es representante del pensamiento de esa generación que asumía que solo el ejército tenía posibilidad de gobernar el país. Como institución, con el asesinato de Delgado Chalbo, el país cae en manos de un proyecto personalista, que era el de Pérez Jiménez, y no en un proyecto colectivo que era el gobierno de las Fuerzas Armadas, por más que Pérez Jiménez quiso convertirlo en el eslogan de su gobierno. No lo logró, y tanto no lo logró que salió del poder. Si se hubiese construido un proyecto colectivo militar que asumiera el mando a nombre de la institución y no a nombre del gobernante, muy probablemente hubiésemos tenido a los militares gobernando, bueno, no te quiero ni contar, como pasó en Argentina, que se rotaban, o como pasó con más éxito en Brasil. ¿Sabían y esperaban eso los que asesinaron a Delgado Chalbo? Probablemente no. Como tampoco se esperaban los que asesinaron a Chapita Trujillo, que el asesinato de este sujeto le iba a abrir las puertas a una serie de eventos en el futuro que iban a terminar inclusive con una invasión de la República Dominicana por parte de las tropas de los Estados Unidos. O sea, ¿se imaginaban los que asesinaron a Trujillo que lo que podía venir en Dominicana era algo trágico, como lo fue la invasión por parte de las tropas de los Estados Unidos a ese país? La caída de Juan Bosch, prácticamente un escenario de guerra civil, unas guerrillas, una cosa terrible. ¿Se lo imaginaban? No se lo imaginaban. Nadie se lo imaginaba. Se pensaba que asesinando al chivo, como le decían a este señor, o Chapita Trujillo, bueno, se abrían las puertas del paraíso y se acababan las penurias. Lamentablemente no fue así, porque una cosa piensa el burro y otro quien la barrea. Si vamos más adelante, amigos, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con Kennedy. ¿Se imaginaban los que planearon el asesinato de Kennedy, que todavía no sabemos cómo fue el asunto? ¿Se imaginaban los que asesinaron a Kennedy que no iba a haber después de su muerte invasión a Cuba? ¿Que no iba a haber después de su muerte guerra nuclear contra la Unión Soviética? ¿Y que no iba a haber después de su muerte una acción exterior de los Estados Unidos que lo posicionara como potencia irreductible? Después de la muerte de Kennedy, ¿qué ocurrió? Entró los Estados Unidos en Vietnam, causándole a los Estados Unidos un daño que todavía al día de hoy podemos ver sus consecuencias. La generación que padeció Vietnam desde el punto de vista político, social, económico y mental, sobre todo. ¿Se imaginaban eso los que mataron a Kennedy? Probablemente no. Como tampoco se imaginaban los que asesinaron a Carrero Blanco, que es el hombre que ven allí con la condecoración. ¿Quién es este señor? Carrero Blanco está en esta foto junto al dictador español Francisco Franco. Todo el mundo estaba claro cuando nombraron a Carrero Blanco vicepresidente del gobierno español, que Franco lo estaba designando como heredero. Es decir, que al morirse Franco quedaba Carrero Blanco. ¿Sabían quiénes asesinaron a Carrero Blanco con la bomba que le pusieron en el carro y que lo lanzaron para el campanario? ¿Sabían lo que iba a venir después de eso? Bueno, para empezar hubo unas ejecuciones, lo mandaron al paredón, pero el franquismo ya estaba muerto. ¿Se imaginaban los que asesinaron a Carrero Blanco que luego de ese asesinato vendría inclusive un golpe de Estado? A escasos 5 o 6 años después. ¿Se imaginaban que el asesinato de Carrero Blanco iba a significar que a la larga España iba a caer en las manos de unos malditos izquierdistas que han convertido ese país en un país hispanoamericano más? Seguramente no se lo imaginaban. Como tampoco se imaginaban los que asesinaron a Luis Carlos Galán, el hombre que ven en pantalla, candidato del Partido Liberal Colombiano y jefe del ala conocido como el Nuevo Liberalismo. Bueno, todo indica, porque tú sabes cómo es Colombia, ¿no? Todo indica que lo manda a matar Pablo Escobar. ¿Se imaginaba Pablo Escobar, si de verdad fue Pablo Escobar quien lo mató, ¿no? Vamos a suponer que sí. ¿Se imaginaba Pablo Escobar
que asesinando a Luis Carlos Galán, se imaginaba Pablo Escobar que el asesinato de Luis Carlos Galán le abría las puertas a que el gobierno siguiente iba a lograr conformar una coalición contra natura para pasarle por encima a Pablo Escobar. Pablo Escobar no sobrevivió al asesinato de Luis Carlos Galán. El gobierno siguiente, que fue el del colaborador principal de Luis Carlos Galán, César Gaviria, el gobierno siguiente vio caer a Pablo Escobar. A Luis Carlos Galán lo matan en el 91, ¿no? En el 90. Pablo Escobar cae en el 93. Entonces, una cosa piensa el burro y otra quien lo arrea. No necesariamente se dan los resultados que los tipos esperan. Pero a veces ocurren cosas inclusive que terminan siendo trágicas. Se imaginaban los asesinos de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, partido de gobierno que dirigía lo que llama Vargas Llosa la dictadura perfecta en ese país. Se imaginaban que asesinando a Luis Donaldo Colosio le abrían las puertas a la salida del PRI del poder. El presidente que vino después de él, Ernesto Zedillo, fue el último presidente de esa dictadura perfecta. Porque después vino otro presidente del PRI, sí, Peña Nieto. Pero ¿cuánto le costó? Salieron del poder. La dictadura perfecta se acabó. El asesinato de Luis Donaldo Colosio significó el fin de la dictadura perfecta del PRI. No pudieron más. No lo lograron. No pudieron más. Vistas así las cosas, amigos míos, ¿qué nos queda por decir y qué nos queda por analizar? ¿Qué va a pasar en Ecuador? ¿Qué pretendían los que asesinaron a Fernando Villavicencio? ¿Pretendían simplemente sacarlo del camino o en realidad pretendían otra cosa? ¿Pretendían mandar un mensaje? ¿Pretendían movilizar? ¿Pretendían simple y sencillamente hacer lo que les da la gana? No lo sabemos, porque todavía no está perfectamente claro cómo, cuándo, cómo y por qué ocurrieron las cosas. Lo que sí está claro es a quién le convenía su asesinato. El asesinato de Fernando Villavicencio era una cosa sumamente deseada por Rafael Correa, porque Rafael Correa tenía años amenazándolo y persiguiéndolo. Y si tú tienes años amenazando y persiguiendo a una persona, inclusive obligándolo a irse de su país, es más que claro que cuando esa persona la asesinan, tú triste no estás. Y eso pasa con el caso de Rafael Correa, que no ha demostrado ni un minuto de tristeza en ninguno de sus trinos. ¿A quién beneficia el asesinato de Fernando Villavicencio? Al correísmo, al socialismo del siglo XXI variante Ecuador. ¿Por qué? Porque esta gente vive del caos y de la violencia. Porque ellos amenazan al que no piensa como ellos. Y son capaces inclusive de eliminarlo. Y lo han demostrado una vez más con el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Hacia dónde va a ir esto? Bueno, yo creo que es un buen momento para que todas las fuerzas que en Ecuador se enfrentan al correísmo entiendan que el enemigo es grande, poderoso y no tiene escrúpulos. Y que en tal sentido tienen que prepararse para el peor de los escenarios. Y cuando digo el peor de los escenarios, imagínense cualquier cosa mala. Porque si el correísmo regresa al poder, amigos míos, el asesinato de Fernando Villavicencio quedará como una anécdota con lo que estos tipos van a ser capaces de hacer. Y se los dice alguien que ya va casi para 7 años fuera de su país por un régimen aliado del correísmo. Se lo dejo por ahí, por si acaso. En mi carta cifrada de los lunes y mi carta cifrada de los viernes hago un análisis detallado, pormenorizado de las cosas que nos llegan a nuestra mesa de redacción. Creo que es necesario hacer análisis y es necesario revisar las cosas que de alguna u otra manera ocurren en nuestro país y ocurren en la región. En tal sentido, creo que poner a la disposición de mis suscriptores en Patreon, en el plan full, este análisis de los lunes y de los viernes me permite ahondar un poquito más en cosas que quizás en el programa no me da el tiempo necesario.
Carta cifrada de los lunes, carta cifrada de los viernes. Ya está publicada la carta cifrada de los viernes. No se la pelen. Si te suscribes hoy al plan full de mi cuenta en Patreon, puedes leer la carta cifrada de hoy y la carta cifrada de todos los días anteriores, porque de eso se trata. Y por supuesto, para todos los suscriptores de todos los planes, hemos publicado hoy nuestro podcast exclusivo para suscriptores, Delirio sobre los chimbos. Eso solamente lo escucha usted en mi Patreon. Así que es un buen día para suscribirse a nuestra cuenta en Patreon. Y también es un buen día para entender que en los Estados Unidos la casa de tus sueños está en tu cabeza, pero la llave la tiene en su bolsillo. Selva Montgomery, lista para entregártela. La compra de tu casa, el conocimiento del sistema de créditos en los Estados Unidos, el otorgamiento de hipotecas, el afrontar el pago de una hipoteca, todo lo que eso requiere y todo lo que necesitas hacer. Selva Montgomery te guía y te lleva de la mano para que lo logres. No vas inmediatamente al banco si no tienes todos los recaudos posibles para que te den el crédito. Selva Montgomery te ayuda en todo eso. Y por supuesto, la casa de tus sueños está allí, lista, con Selva Montgomery, tu realtor de confianza en todo el territorio de los Estados Unidos. En España hay que estar con toda la de la ley. Usted no puede pretender que va a migrar a España o que va a reclamar sus derechos de nacionalidad en España o que va a solucionar sus problemas de extranjería en España o que va a entrar a Europa por España sin conocer las leyes. Si usted tiene la necesidad de sentirse seguro en lo relacionado al manejo del tema migratorio de extranjería o cualquier asunto legal en España, póngase en manos de los mejores, que es el bufete Hispanidad, Abogados y Asesores. Tienen un alto estándar de éxito en los casos que manejan y saben con su lema que en España hay que estar con toda la ley. Organízate bien y ponte en manos de los mejores. Hispanidad, Abogados y Asesores. Se oye el rumor, y no es de un pregonar, se oye el rumor de la gaita escocesa llamándome y diciéndome: Daniel, vente para Escocia a conocer todos los secretos. Estoy loco por irme. Si fuese por mí me iría ya. Hablemos de Escocia en Castellano. Organiza tus viajes en grupo, en pareja, tu viaje de luna de miel, tu viaje de fin de curso, de fin de año, de Navidad, de la fecha que tú quieras en las tierras escocesas, pero en tu idioma. Conocer los secretos de esa bella tierra, tener una experiencia distinta viajando por los confines europeos que quizás no habíamos tenido en mente, pero que están allí para nosotros, con gente que te quiere llevar a enseñarte las cosas buenas y en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Vámonos para Escocia y conozcamos todos esos secretos. Basta de decir que el chavismo era bueno hasta que se murió Chávez y cuando llegó Maduro se echó a perder. No, el chavismo ha sido una maldición desde que Chávez lo inventó y lo dejó en herencia a mojón con bigote, a Maduro. Venezuela, la herencia de un chofer, es el libro de Carelis Bustos, donde explica con argumentos sólidos que esta desgracia llamada chavismo la construyó Chávez y la dejó en las manos de Maduro tal cual como él la había ideado, porque Chávez era un ser miserable, que te quería pobre, que te quería desgraciado, y por esa razón inventó este maldito sistema. Carelis Bustos lo cuentan, cómpralo a nivel mundial en Amazon. Ay, amigos míos, yo no quisiera, pero no tengo manera. Llegó la hora del malditómetro. El malditómetro tiene la posibilidad de revisar uno por uno y en distintos momentos a esos personajes que son capaces de amargarnos la vida, amargarnos la existencia y presentarse como que se la saben todas. Y al final lo que terminan es quedando en ridículo y además haciendo lo que mejor saben hacer: negar lo evidente, defender lo indefendible y presentarse como grandes ideólogos de las soluciones cuando en realidad lo que hacen es el ridículo, y lo hacen en todo momento y cada vez que quieren, y para muestra, un botón. Ya nos llegó la tubería flexible que hace falta para una segunda etapa, y una tercera etapa estamos enviando un equipo especializado para adquirir lo que es la fábrica de tubería flexible para hacer el reemplazo de forma integral de todo lo que corresponde en el lago de Maracaibo. Esa sería una tercera etapa, así que la segunda ya la estamos cumpliendo. ¿Quién es este? Este es
el general, el coronel, yo no sé qué rango, el sargento, cabo de la guardia, Telechea. Este es el presidente de PDVSA que quedó en lo que dejó Tarek El Aizami. Por cierto, ¿dónde está Tarek El Aizami? ¿Alguien lo ha visto? ¿No? Bueno. La PDVSA que dejó Tarek El Aizami, más chupa que pepa de mamón en Boque Vieja, fue recibida por este señor Telechea. Y este señor Telechea está diciendo que él va a limpiar el lago. Y lo dice de la misma forma alegre que decía Jacqueline Farías que iba a limpiar el Guaire. Y de la misma forma alegre que dijeron otros pendejos que iban a limpiar el lago de Valencia. Ni limpiaron el lago de Valencia, ni limpiaron el Guaire. Y este ha decidido que hay que negar lo evidente y con un criterio técnico para defecarse de la risa. Como punto importante, te puedo decir que este año hemos tenido casi cero derrame. Ha tenido cero derrame porque está teniendo cero producción. Pero eso no es lo importante. Lo importante es el criterio técnico con respecto a los derrames. Lo que tú ves es datas anteriores, sin embargo, ya estamos adquiriendo los 3 equipos fundamentales para lo que es la recolección. Es decir, eso que ustedes ven en el lago, amigos zulianos, esos restos de petróleo y de combustible y de pupú que ven ustedes en el lago, dice el señor presidente de PDVSA que eso no es reciente, que eso es de vieja data. Es decir, el señor nos dice que los derrames de vieja data se mantienen allí y son los que contaminan. Eso es lo que él dice, ¿verdad? Que lo que usted está viendo de contaminación son de vieja data. Es decir, que pasa el tiempo y allí permanecen. Es decir, contaminan. ¿O no? Ajá. Pero luego lanza esta. De lo que son los hidrocarburos. Esto también es fundamental que lo conozcan. Los derrames de hidrocarburos, eso es como el agua y el aceite. Él no hace ningún tipo de descomposición en el lago de Maracaibo. Simplemente es una cuestión visual. Simplemente es una cuestión visual, amigos míos. Señores zulianos, lo que ustedes están viendo en el lago de Maracaibo no es contaminación, dice el presidente de PDVSA. Eso es una cuestión visual. Lo que quiere decir que ustedes tienen problema de la vista. El lago no está contaminado. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Es que lo que provoca es agarrar un patacón y pegárselo en la jeta, pero un patacón de plátano verde que esté bien duro. ¿Estás viendo? No, es una cuestión visual, eso no es contaminación, porque el petróleo no es como el agua y el aceite, eso no se descompone. Ah, chico, ¿qué pensará Greta de esto? Greta lo vería y le dijera, how dare you? How dare you? Telechea. Es decir, que la contaminación del lago no existe, es una ilusión óptica. Quiere decir, amigos zulianos, que ustedes no tienen un lago contaminado. Ustedes lo que tienen es catarata. Vayan a operarse la catarata, la misión milagro. Y después entonces vienen y le dicen, no maldigas. Pero, y esto no es un maldito. Es una cuestión visual. Es decir, el problema no es de contaminación, es de la vista, chicos. Pero qué maldición, vale. No, es que revientan el malditómetro, amigos míos. Revientan el malditómetro. Ya van a empezar, ¿viste? Ya van a empezar. Como no pueden solucionar el problema, ocúltalo. Es que es muy difícil ocultar los derrames petroleros en el lago. Entonces di que no son derrames, que eso no pasa nada, que eso más bien es decorativo. Y entonces los tipos van a decir que van a hacer unos planes vacacionales, van a promover el turismo para que vengan los turistas a ver la maravilla de los derrames petroleros. Eso atrae turistas. Van a ver la maravilla de los peces muertos debajo del petróleo. Y van a ver la maravilla de las comunidades que viven alrededor, hartas de la hediondez y de la lamentable situación del lago de Maracaibo. ¿Estás viendo, no? Van a negar la realidad, como no la pueden cambiar. Y después va a salir el caretabla de algarrobo de Manuel Rosales, ¿verdad? Con su cara bien mojada de aceite de teca y pulida con pride, a decir que ellos están saneando el lago. Porque así son, de caretablas, de falsarios y de prostibularios. Amigos, nunca es triste la verdad.
Lo que no tiene es remedio. Lo que es importante decir con respecto al magnicidio que se vivió en Ecuador con el asesinato del diputado y candidato presidencial Fernando Villavicencio es que abrir las puertas el tema del magnicidio es como abrir las puertas del infierno. De repente no sale ningún demonio, pero de repente salen todos. ¿Y cuál es el gran demonio que hay en Hispanoamérica escondido permanentemente? Amigos, el demonio de la guerra civil. El demonio de la guerra civil está escondido dentro de nuestra historia. ¿Cuántas guerras civiles, revoluciones, guerritas tuvimos en Hispanoamérica desde 1800 hasta, qué decirte, hasta ahorita? ¿O es que acaso no sigue una guerra civil en Colombia? ¿O es que acaso lo que se vive en Venezuela no es una guerra civil dividida en batallas? ¿O es que acaso lo que se vive en Centroamérica qué es? ¿Se cambió la contra, la recontra y la guerrilla por las maras? ¿Qué es lo que se vive en México sino una guerra civil de baja intensidad con los carteles de narcotráfico contra la sociedad? Entonces, el demonio de la guerra civil, así sea de baja intensidad, está escondido debajo de la piel de la sociedad hispanoamericana. ¿Y dónde cambia esto de color? Que es lo que yo de verdad estoy viendo, que vamos caminando enfiladitos para allá. A que ante la imposibilidad de darle solución política, de buscar una salida política para expeler del poder a una organización criminal, se llegue a la comprensión de que la única salida para apartarlos del poder es a través de una acción armada. Y cuando eso ocurra, empezaremos a ver situaciones donde saldrán autodefensas, donde saldrán agrupaciones políticas en armas y donde empezaremos a ver el ojo por ojo y el diente por diente. Sobre todo si no hay justicia con estos casos. Para decirlo sencillamente, si el señor Rafael Correa sigue viviendo plácidamente en Bélgica, a pesar de estar solicitado para que pague por sus actos de corrupción y sus tropelías en el Ecuador, en Bélgica estamos hablando, porque no sería nada más él, es que en Bélgica está él y está Puigdemont, el que quiso separar a Cataluña de España con el apoyo de Putin. Cuando uno ve esta situación, uno dice, pero bueno, ¿y entonces qué pretende hacer Europa con esto? ¿Qué pretenden estos bichos? Todas estas cosas son importantes y hay que meterles el ojo porque no sabemos hacia dónde se van a dirigir. En el siguiente segmento vamos a hablar de una lamentable situación que hemos conseguido. Yo te digo de verdad, no. O sea, nos quieren quitar la nacionalidad a todos los que dijimos y a todos los que decimos que el régimen chavista no va a salir por votos, sino que va a salir por una acción armada. Y quien está pidiendo que nos quiten la nacionalidad es la hermana de un tipo que estaba recogiendo plata para pagar una supuesta invasión a Venezuela. Pablo Medina otra vez, haciendo lo que sabe hacer la familia Medina. Uno de este lado y otro del otro lado. En el siguiente segmento vamos a ver qué están haciendo los hermanos Medina y por qué las cosas terminan donde terminan. De eso vamos a hablar en nuestro siguiente segmento en Fuera de Orden, hoy viernes 11 de agosto del año 2023. Te lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías.